Las manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo básicamente tienen que ver entonces con esa disminución de la calcemia. O sea, hay una tetania, la tetania es el espasmo muscular, el músculo queda contraído, espástico, ¿verdad? Y no reacciona, no puede distenderse ni volver a contraerse, queda como en una contracción permanente, ¿verdad? Y empieza, se puede dar en cualquier músculo estriado del organismo, pero empieza generalmente a notarse a nivel de los músculos de las manos, o sea, a nivel de los espasmos, a nivel carpopedal, como dice ahí, el signo de Trousseau, o a nivel facial. También van a aparecer calambres, sobre todo en los brazos, en las piernas, estridor laríngeo, también por disfunción a nivel muscular, y como también hay trastornos a nivel de la transmisión nerviosa, comienzan a aparecer alteraciones en la sensibilidad, básicamente en forma de lo que se llaman parestesias, o sea, sensación como de adormecimiento, una sensación como de hormigueo, en labios, en lengua, en los dedos, y también hay otras manifestaciones por esa fragilidad que hay a nivel de los tejidos, piel seca, las uñas se vuelven quebradizas, el cabello se empieza a perder, hay zonas de alopecia o alopecia, alopecia son algunos sectores donde se pierde el vello en el cuero cabelludo. Y si esta hipoparatiroidismo se diera muy temprano en la vida, o sea, en los niños, cuando todavía no ha culminado el desarrollo, va a haber también alteraciones, sobre todo en el sistema estomatognático a nivel de lo que es la erupción de las piezas dentarias, que van a verse retrasadas, es decir, la edad eruptiva se retrasa, hipoplasias del esmalte y de la dentina, una mala formación de los tejidos duros dentarios y también una mala formación a nivel radicular. Acá ven ustedes en alguna foto lo que yo les decía de la pérdida del cabello, lo que se llama alopecia o alopecia, cualquiera de los dos términos está aceptado. El espasmo a nivel de los dedos, también a nivel de la articulación temporomandibular, puede haber algún tipo también de tetania, de contracción a nivel de los músculos de la cara, con afectación de la articulación y con lo que parecería, o sea, es una parálisis facial. Ahora, vamos a ver lo contrario, el hiperparatiroidismo. O sea, hablamos hasta ahora de una disminución de la secreción de la paratormona. Ahora vamos a empezar a conocer qué ocurre cuando hay un aumento en la secreción de la paratormona, que se conoce como hiperparatiroidismo. Hay lo contrario, o sea, hay un aumento en la calcemia. Es decir, la paratormona en mayor cantidad del exceso quita el calcio de los huesos, ese calcio se vuelca a la sangre y aumenta la calcemia. Y en general va acompañado de una hipofosfatemia y un metabolismo óseo anormal, donde hay un aumento o una pérdida, mejor dicho, de densidad ósea, un aumento en el riesgo de las fracturas, mayor fragilidad a nivel de todas las estructuras óseas. El hiperparatiroidismo puede tener varias causas. El primario, que puede responder a la presencia de adenomas, de tumores, que son hiperfuncionales a nivel de las paratiroides. Se puede ver también en mujeres posmenopáusicas intentando compensar la osteoporosis, el grado de osteoporosis. Entonces, como el organismo percibe que los huesos están con menor calcio de lo normal, comienzan a aumentar la secreción de la paratormona. O puede ser secundario, básicamente lo que es una insuficiencia renal crónica, donde se pierde más calcio de lo normal, porque el riñón no tiene una función normal, entonces no hay una correcta reabsorción de calcio,
a nivel de los túbulos renales y eso hace que aumente la secreción de paratormona. Pacientes que están en diálisis o pacientes que tienen síndromes de mala absorción, es decir, ya aquí la alteración se encuentra a nivel del intestino, de las vellosidades intestinales, donde deben absorberse, entre otros nutrientes, el calcio, no se absorbe adecuadamente, el organismo está carente de este ion, y entonces aumenta la secreción de paratormona, intentando compensar entonces esa disminución en el ingreso de calcio en la dieta. No es que no se ingiera calcio, sino que no llega a absorberse. A nivel de lo que son las manifestaciones clínico-radiográficas en general, tiende a haber una actividad osteoclástica aumentada, justamente, como explicábamos recién, lo que va a traducirse en un cuadro de osteoporosis, con las manifestaciones clínicas que vimos que tenía la osteoporosis. También puede haber una degeneración fibrosa a nivel de los huesos, o sea, esa disminución en la densidad ósea, esa hipomineralización, va a ser sustituido parte de ese tejido óseo por un tejido fibroso, que es un tejido no mineralizado, y tienden a formarse a veces quistes dentro de los huesos. Es lo que se conoce como osteitis quística fibrosa, ¿verdad? Los huesos adquieren un aspecto como de vidrio esmerilado, o sea, un aspecto hipodenso, sobre todo a nivel de los huesos craneales, también a nivel de los huesos faciales. Hay dolor a nivel de los huesos, hay fracturas patológicas, a nivel renal puede haber cálculos porque el riñón tiende o intenta a través de ese estímulo que recibe de la paratormona reabsorber el calcio y a veces no llega a ser reabsorbido y a ingresar a la circulación y entonces se forman o se favorece la formación de cálculos renales con infecciones urinarias, ¿verdad? Y muchas veces también esa disfunción a nivel renal, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, cuando veamos alteraciones o patología a nivel del sistema renal e insuficiencia renal crónica. Muchas veces esa insuficiencia renal crónica lo que hace es que el paciente desarrolle una hipertensión arterial y arritmias cardíacas. También puede haber alteraciones gastrointestinales a nivel general, anorexia, vómitos e inclusive llegar a la formación de úlceras sépticas. A nivel de los huesos maxilares, las alteraciones que vamos a observar van a ser principalmente radiográficas. Es decir, se va a poder observar en las radiografías, en las imágenes, no solamente en las radiografías, también se puede ver en imágenes tomográficas, una disminución de todo el trabeculado óseo, una rarefacción a nivel de ese tejido óseo. Muchas veces se pierde la laminadura a nivel del proceso alveolar. Si el paciente conserva sus piezas dentarias, esa laminadura se discontinúa, no es posible identificarla radiográficamente. Pueden aparecer esas lesiones quísticas que hablábamos hoy de los huesos, en cualquier hueso de la economía, se pueden dar también en los huesos maxilares. Y pueden aparecer los llamados tumores pardos del hiperparatiroidismo. Los tumores pardos del hiperparatiroidismo, que no son exclusivos, en este caso de los huesos maxilares, cuando son por esta causa, por un hiperparatiroidismo, son lesiones donde hay una también pérdida de hueso, una destrucción del hueso, y ese hueso que se lisa, que se destruye, es sustituido por un tejido de granulación que tiene una gran cantidad de células gigantes. Esos se conocen como tumores pardos por la coloración que tienen macroscópicamente. Y bueno, allí entonces es cuando nosotros vemos este tipo de alteraciones en los maxilares, son más visibles o son más ostensibles en la mandíbula, pero también se pueden dar en el maxilar. Debemos, si hacemos, por ejemplo, un estudio de los huesos maxilares, si hacemos de alguna lesión, hacemos una biopsia y aparece una lesión, como dice allí, central de células gigantes, sobre todo en un paciente adulto, lo cual no quiere decir que no se den niños, pero es más raro.
debemos pensar en que puede haber un hiperparatiroidismo y solicitar al paciente que vaya al médico con una nota donde se investigue el hiperparatiroidismo, porque esas lesiones pueden obedecer entonces a este exceso de paratormona. Y el tratamiento en estos casos es médico, lo hace el endocrinólogo. Una vez que se estabilizan los niveles de paratormona, en general mejora todas estas manifestaciones que pueden ser, podemos nosotros llegar a observar en los huesos maxilares, ¿verdad? Huesos de la calota, acá, huesos craneales, ¿verdad? Con este aspecto como de vidrio esmerilado, pérdida, ¿verdad?, de la laminadura y presencia de algunas lesiones que son radiolúcidas, porque allí lo que hay es falta de hueso, o sea, allí no se forma el hueso se ha perdido, y muchas veces esa sustitución por ese tejido fibroso o eventualmente por un tumor PAN. Entonces, cuando nosotros tenemos estas imágenes, una de las posibles causas es el hiperparatiroidismo y debe ser investigada. A nivel también periférico pueden aparecer exteriorizaciones de estos tumores centrales, de estas lesiones centrales, y nosotros podemos llegar a observar estas lesiones en los tejidos blandos, pero que en realidad son una exteriorización de la lesión intraósea, y que si hacemos la biopsia y encontramos que es una lesión central y tiene células gigantes, debemos entonces sospechar un hiperparatiroidismo y descartarlo, o mejor dicho, el médico tiene que descartarlo en el caso de que no exista y en el caso de que fuera realmente un hiperparatiroidismo, tratar para que mejore la lesión del hueso. ¿Qué consideraciones dentales vamos a hacer? Básicamente, el diagnóstico de la enfermedad por la historia clínica cuando no está hecho, o sea, todas estas consideraciones que vimos que podía haber, o manifestaciones que vimos que podía haber a nivel de la boca, sobre todo de los huesos maxilares, si no está diagnosticado, sospechar la patología y poder contribuir a su diagnóstico. Cuando hay lesiones óseas de células gigantes, descartar siempre un hiperparatiroidismo, sobre todo cuando son centrales, o sea, son del hueso, esas células, esas lesiones de células gigantes. Y si hubiera un hiperparatiroidismo ya diagnosticado en un paciente que está tratado, debemos saber en qué, qué nivel de estabilidad, cómo se encuentra desde el punto de vista de su secreción de paratormona. Porque hay que considerar que en el hiperparatiroidismo hay alteraciones cardiovasculares, como vimos, o sea, puede el paciente ser un hipertenso, puede tener una arritmia, puede haber enfermedad renal, y por supuesto puede haber una gran fragilidad ósea que predisponga, si no somos cuidadosos, a algún tipo de lesión, sobre todo cuando hacemos fuerzas indebidas, por ejemplo, durante actos quirúrgicos como exodoncias, cuando son un poco laboriosas o son piezas retenidas. Bueno, vamos a ver un poquitito ahora lo que son las alteraciones de las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, están situadas por encima del riñón, en el polo superior del riñón, ¿verdad? Como un casquito sobre el riñón. Y son dos, una derecha y una izquierda, sobre cada riñón. Tienen en su morfología un área periférica que se conoce como corteza y un área central que es la médula suprarrenal. A nivel de la corteza, que es lo que más nos interesa ahora, van a ser secretados las hormonas tipo glucocorticoides, o sea, el cortisol, que es el glucocorticoide endógeno, los mineralocorticoides, básicamente la aldosterona, y las hormonas sexuales. Y a nivel esa es la parte, digamos, endocrina de la suprarrenal. Y a nivel de la médula suprarrenal se secretan dos catecolaminas que son muy importantes y que nosotros ya empezamos a hablar de ellas, sobre todo de la adrenalina, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares,
porque justamente es allí, en las suprarrenales, en la médula suprarrenal, donde se van a secretar tanto la adrenalina como la noradrenalina. Dos catecolaminas que van a actuar sobre todo en situaciones de estrés, ¿verdad? En situaciones donde el organismo tiene que prepararse para defenderse de un daño externo. Por eso la médula tiene esa adaptación al estrés, o sea, es lo que le permite, o entre otros mecanismos que hay, básicamente a la persona adaptarse y soportar el estrés. Por eso mismo, porque tienden entonces a preparar el organismo para la acción, las catecolaminas su acción básicamente a nivel sistémico va a ser aumentar la presión arterial, aumentando las propiedades cardíacas, o sea, la frecuencia cardíaca, y produciendo a nivel periférico, a nivel de los vasos periféricos, una vasoconstricción. Eso algo ya estuvimos hablando cuando vimos en enfermedades cardiovasculares el uso de los vasoconstrictores en odontología. Cuando hay situación de hipotensión arterial, de hipoglicemia, de estrés, estas catecolaminas van a aumentar, su secreción endógena va a aumentar, porque justamente van a contrarrestar esas situaciones. Aumentando, como yo les decía, la adrenalina, básicamente la frecuencia cardíaca, si bien la adrenalina también es vasoconstrictora, más acción vasoconstrictora tiene la noradrenalina a nivel de los vasos periféricos. Ambas tienden a aumentar la glicemia, que ya lo vimos cuando se desarrolló diabetes, la acción que tiene la glucosa en sangre para todo lo que tiene que ver con la función, sobre todo la función muscular y la función cardíaca propiamente dicha. Aumentan también la lipólisis, o sea, movilizan las grasas y aumentan o tienden a aumentar todo lo que es el metabolismo basal, para que la persona, el individuo, pueda responder a esa situación de estrés. ¿Qué manejo vamos a hacer odontológico cuando hay un aumento en la secreción de estas catecolaminas por una disfunción a nivel suprarrenal? Básicamente tener en cuenta las complicaciones cardiovasculares que podemos llegar a tener cuando administramos anestésicos con vasoconstrictor, cuando hablamos de pacientes que están con fármacos beta bloqueantes adrenales. O sea que esas cosas hay que tenerlas presentes, ya algo de eso hablamos en cardiovascular. Hay riesgo de crisis hipertensiva, hay riesgo de arritmia, que pueden llevar inclusive a un paro cardíaco, y si el paciente fuera diabético, también hay riesgo de que haya una descompensación de la diabetes con un cuadro de hiperglicemia, y por supuesto el paciente que tiene una disfunción a nivel de las glándulas suprarrenales va a tener una muy mala respuesta al estrés. Eso hace que muchas veces haya que, hacer algún tipo de ajuste en la medicación que el paciente puede estar recibiendo en ese momento. Con respecto a la corteza suprarrenal, que es algo también que en este momento para nosotros en este tema es bastante importante, es importante saber que la secreción de glucocorticoides, o sea, de cortisol, también, al igual que lo que veíamos hoy en paratiroides, va a estar regulada por un mecanismo de feedback o de retroalimentación negativo. Y va a depender de la ACTH, que es la adenocorticotrofina, y a su vez de una hormona, es una hormona hipofisaria que se segrega a nivel de la hipófisis. Por ese mecanismo es que se va a regular la acción o la secreción, sobre todo del cortisol, de todas las hormonas de la corteza suprarrenal, pero básicamente del cortisol, ¿verdad? O sea que a nivel hipotalámico se segrega una hormona estimulante de la hipófisis, y esta hormona estimulante de la hipófisis estimula la
la secreción de ACTH y esa secreción de ACTH va a estimular a las glándulas suprarrenales para que segreguen cortisol. Cortisol y también mineralocorticoides, aldosterona y también hormonas sexuales. Cuando aumenta la secreción de cortisol por encima de los valores normales, se produce por ese mecanismo de retroalimentación a nivel cerebral una disminución a nivel del ACTH porque disminuye también la cantidad de hormona estimulante que le llega del hipotálamo. O sea que básicamente sería el mecanismo por el cual se regula intrínsecamente la secreción de los glucocorticoides. El cortisol regula el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas, mantiene la homeostasis durante los periodos, como dice ahí, de estrés físico y emocional, y además tiene una acción antiinflamatoria muy potente. O sea que el cortisol es un elemento endógeno muy importante en la respuesta que tiene el organismo frente a cualquier agresión que reciba del exterior. Los mineralocorticoides, fundamentalmente la aldosterona, intervienen en todo ese equilibrio hidroeléctrico que hay a nivel del organismo, de la homeostasis, para mantener el equilibrio electrolítico a nivel celular. Actúan a nivel renal favoreciendo la retención de sodio, la excreción de potasio y retienen junto con el sodio líquido. O sea que son también sustancias que van a aumentar la presión arterial a través de lo que es retención de sodio y retención de líquido, cuando están en exceso. Por eso cuando hay una hipotensión, cuando hay una caída de la presión arterial, el organismo pone en marcha, entre otros mecanismos, de aumento de secreción de mineralocorticoides. Y también como respuesta a ese mecanismo de retroalimentación negativa, por estímulo de la ACTH, también hay un estímulo a nivel de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Y eso es parte de, o explica algunas de las manifestaciones clínicas que podemos llegar a ver en estos pacientes cuando hay un exceso de estas hormonas, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, esto más o menos ya lo estuvimos hablando. Básicamente es importante recordar que este mecanismo de retroalimentación negativa tiene un patrón diurno, o sea que básicamente los niveles máximos de cortisol a nivel del plasma se encuentran en la mañana, cuando la persona se levanta. Son aproximadamente, hay una secreción de cortisol de aproximadamente 20 miligramos por día en el organismo. De esos 20 miligramos que se secretan por día, la mayor cantidad es en las horas de la mañana, cuando la persona está preparándose para la actividad y está, digamos, más con esa carga, digamos, de energía como para desempeñarse en sus actividades diarias. Y cuando va a descansar, cuando llega el momento de la noche, esa secreción de cortisol es mínima. Este ritmo circadiano, este patrón diurno que se conoce con el nombre de ritmo circadiano de secreción de cortisol, es el que suele ser imitado cuando es necesario administrar, por razones médicas, corticoides exógenos, o sea, cuando se tiene que hacer alguna terapia con algún glucocorticoide, como puede ser, por ejemplo, la prednisona. En esos casos nosotros, cuando indicamos este tipo de medicamentos, se trata de respetar ese patrón diurno, ese ritmo circadiano. Entonces estos medicamentos se toman siempre en las primeras horas de la mañana. Y se evita que se ingieran en la noche. Esto es básicamente lo que hablábamos hoy con respecto a cómo va a producirse la secreción de glucocorticoides a través de ese mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Qué acciones fisiológicas tiene el cortisol? Bueno, va a aumentar la gluconeogénesis, como dice allí, o sea que a través de ese aumento de gluconeogénesis se va a producir una mayor cantidad
de secreción de glucosa a nivel orgánico, va a haber mayor cantidad de glucosa circulando, va a haber una hiperglicemia. Hay un estímulo del catabolismo proteico con una redistribución de las grasas y del músculo a nivel de todo el organismo, de todo el cuerpo, lo que lleva a que haya un cambio, digamos, en la constitución orgánica del individuo. Las piernas se afinan, las extremidades suelen afinarse y empieza a quedar la cara redonda, donde se acumula la grasa, digamos, lo que se llama como plétora, ¿verdad? Una cara bien redonda, bien rubicunda, y hay también un acúmulo de grasa a nivel de la parte alta de la espalda, por eso es lo que se conoce como joroba de búfalo. O sea, cara de luna y joroba de búfalo son algunos de los, digamos, de las maneras en que vulgarmente las personas se refieren a alguien que tiene justamente un aumento, un exceso de cortisol, un hipercorticalismo a nivel de las glándulas suprarrenales. O que está recibiendo un exceso de corticoides por razones médicas desde el punto de vista de la terapéutica y desarrolla estas características clínicas. La insuficiencia córtico-suprarrenal es lo contrario, disminución de la secreción de hormonas a nivel de la corteza suprarrenal. Esta insuficiencia puede ser primaria o puede ser secundaria. La primaria es la menos frecuente de todas, es cuando se conoce con el nombre de enfermedad de Addison y es cuando hay realmente una insuficiencia por un déficit en la secreción, sobre todo de cortisol, de todo lo que tiene que ver con las hormonas que se secretan a nivel de la corteza suprarrenal, por una patología que generalmente o que puede reconocer un origen autoinmune, enfermedad de Addison. Pero la mayoría de las insuficiencias córtico-suprarrenales que nosotros podemos llegar a ver se dan por atrofia de la corteza suprarrenal porque, por ejemplo, hay una administración de corticoides exógenos, o sea, muchas enfermedades médicas, enfermedades, digamos, autoinmunes relacionadas con alergias, con respuesta inmunitaria, se tienen como parte de su terapéutica el tratamiento con prednisona o algún tipo de corticoide en cantidades que son suprafisiológicas. Y eso hace que al recibir de afuera una cantidad tan excesiva de hormonas, la corteza suprarrenal se va atrofiando porque deja de actuar ese mecanismo de retroalimentación negativa. Entonces empiezan, cuando es necesario, aumentar la cantidad de secreción, porque hay alguna agresión que recibe el organismo, no lo puede hacer porque no tiene suficiente cantidad, tiene ese mecanismo inhibido. También hay algunas enfermedades de la hipófisis o del hipotálamo, sobre todo tumores, adenomas, que pueden disminuir la secreción de ACTH. Empezando entonces por lo que es la enfermedad de Addison, es una enfermedad, como yo les decía, autoinmune. Es una enfermedad que se conoce, o sea, que se reconoce en pacientes generalmente adultos, mediana edad, después de los 35, 40 años, y progresivamente va habiendo déficit de secreción de cortisol y aldosterona. Eso lleva a un desequilibrio electrolítico, o sea, a que se pierda una gran cantidad de sodio y potasio con la afectación de todas las membranas, de toda la actividad a nivel de las membranas celulares, con un colapso prácticamente de todo el organismo, o sea que es una enfermedad grave, si no se trata puede llevar a la muerte. ¿Ah? El tratamiento de la enfermedad de Addison básicamente es en base a cortisol, a la administración exógena del glucocorticoide, que es de lo que está careciendo, y de aldosterona. ¿Ah? Las manifestaciones clínicas son las de un déficit de cortisol y de aldosterona, o sea, una presión arterial muy baja, debilidad muscular, cansancio, apatía, la persona pierde peso, está siempre
cansada, puede tener cuadros de hipoglucemia también, y puede llevar entonces a, a que haya toda una disminución, como yo les decía, de la tolerancia al estrés, a las infecciones, porque no hay posibilidades de que el organismo aumente la secreción de estas hormonas cuando es requerido, porque hay una situación de estrés o cuando hay una infección, por ejemplo, y el organismo tiene que defenderse de esa agresión. Y también va a haber por porque hay aumento también de, o sea, al disminuir la secreción de ACTH y de cortisol, por también un mecanismo de reflejo, digamos, de feedback, hay un aumento también, una estimulación en la secreción de la hormona estimulante de los melanocitos, y entonces tiende a haber aumentos en la pigmentación cutánea mucosa. ¿Ah? O sea, eso es una de las características de la Addison o de lo que es insuficiencia suprarrenal, de la glándula suprarrenal. Cuando hay realmente un déficit en la secreción de hormonas suprarrenales. La piel empieza a quedar con un tono muy bronceado, muy característico, y empiezan a aparecer a veces manchas, y esas manchas también se pueden ver tanto en la piel, en la piel de la cara, sobre todo alrededor de los orificios, de la boca, y también dentro de la cavidad oral. En las mucosas bucales se puede llegar a observar también la aparición de esas manchas, que son manchas amarronadas, oscuras, diferentes tamaños. Además, como hay una mala respuesta y una baja en la respuesta inmunitaria, tiende a haber candidiasis orales, que son enfermedades micóticas que van a desarrollarse cuando hay cuando hay una disminución a nivel de las defensas orgánicas. Y si dieran niños, hay retrasos también en la erupción dental. Y el riesgo más grande que corremos en el tratamiento de estos pacientes es lo que se conoce como crisis addisoniana, o sea, una insuficiencia aguda de las suprarrenales frente al estrés, a infecciones, a traumas, que lleva a que claudiquen prácticamente todos los sistemas orgánicos y a la muerte del paciente. Un cuadro bastante grave.